Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Chascomús, puntualmente desde el área de Patrimonio e Identidad. Estamos presentando el segundo de los encuentros vivenciando nuestra historia e identidad, que pertenece a un programa que es el recorrido virtual en la memoria. El objetivo de este programa y de estos encuentros es justamente poder acercar a nuestros vecinos y a todos aquellos que tengan curiosidad por nuestras investigaciones y por la historia, los trabajos que se realizan normalmente en las distintas instituciones patrimoniales que conforman esta área, como lo son el Instituto Historiográfico y Casa de Casco, el Museo Pampeano, y el trabajo que hoy presentamos puntualmente, que viene desde el Museo y Archivo Ferroviario del Centro Cultural Municipal Vieja Estación. La temática de hoy es justamente Cristiano Junior, que está vinculado con nuestra querida estación, y para mostrarnos un poco un fotógrafo emblemático de lo que fue el progreso desde mediados del siglo XIX. Así que bueno, con todo gusto y contento de poder llegar a ustedes, les dejamos esta propuesta. Buenas tardes, mi nombre es Inés Bilbao, soy la museóloga del Museo y Archivo Ferroviario Estación Chascomús, ubicado en el Centro Cultural Municipal Vieja Estación. Allí está nuestro museo y a partir de esta institución vamos a realizar un viaje artístico con la figura de Cristiano Junior, el fotógrafo del progreso. Bien así lo hemos llamado a José Cristiano de Freitas Enrique Jr., conocido como Cristiano Junior, que es portugués. Fue uno de los únicos fotógrafos de las décadas inaugurales de la fotografía que va a dejar testimonios escritos de su quehacer fotográfico. En realidad vamos a estar hablando de las épocas entre 1867 y 1883, de su obra desarrollada específicamente en Argentina y un poquitito de lo que sería su obra en Brasil. Como referencia bibliográfica hemos tomado el libro Un país en transición, fotografías de Buenos Aires, Cuyo y Noroeste de Cristiano Junior, 1867 a 1886, libro perteneciente a los autores Luis Príamo, Abel Alexander y Beatriz Bragoni. Este libro es de Fundación Antorchas y está en el Museo Pampeano para consultas. Para introducirnos en este tema, vamos a contarles en principio el contexto histórico en el que fueron tomadas estas fotografías, lo cual es fundamental porque Cristiano Junior toma estas fotografías en un contexto y en un espacio dado, espacio y tiempo dado, que nos va a condicionar totalmente las tomas fotográficas y lo que se va a ver también. También la toma va a estar condicionada por estas cuestiones, sobre todo por la idea del progreso, que era el ideal vigente de esa época y que era básicamente lo que Cristiano quería mostrar en sus fotografías. Quería ser realmente un investigador y un representante de mostrar el progreso en nuestra Argentina. Así que los invito a ver este video con toda la información que tiene adentro, y también los invito a dejar sus impresiones en las redes sociales, en el Facebook Centro Cultural Municipal Vieja Estación y en la página del Museo y Archivo Ferroviario Estación Chascomús. Estaría buenísimo escucharlos, sus opiniones y sus intereses. La década de 1870 se concibe como bisagra para nuestro país. La organización del Estado-Nación se consolida hacia 1880. En estas épocas se asentaron las ideas de patria, civilización y barbarie. La idea del progreso rondaba por las generaciones políticas de élite de ese entonces, pero ¿qué significaba? Seguramente la idea de un futuro mejor que el pasado acontecido. La necesidad de orden, ponerse de acuerdo políticamente en lo que consideraban debía ser el Estado-Nación. La educación como principal eje para alfabetizar e igualar las diferencias culturales que se encontraban en consecuencia de la inmigración, igualar idiomas, creencias, reglas, moral.
la necesidad de recuperar las tierras del sur que estaban en manos de los pueblos originarios, controlar a la población, dominarla, someterla para poblar estas tierras lejanas. La especialización de los oficios. Las costureras dieron paso a los sastres, los modistas y bordadoras, los relojeros, orfebres, los carpinteros compartieron trabajo con los ebanistas, entre otros. Buenos Aires era una ciudad de construcción constante. El puerto, las estaciones ferroviarias eran puntos de confluencia de nativos y extranjeros. La unificación del país con el ferrocarril, de procedencia inglesa, fue el eje principal de la llegada de la civilización a los parajes más desolados del sur, fundando ciudades en torno al mismo y desarrollando los potenciales económicos más importantes desde ese entonces. Chascomús, 1870. Recién con la llegada del ferrocarril, el 14 de diciembre de 1865, y siendo punta de rieles por casi 10 años, se vuelve la tecnología revolucionaria, por el momento el ferrocarril. Comienza un revuelo económico, político y social sin precedentes en nuestra ciudad. La plaza llamada El Progreso, el hotel universal que albergaba a los viajeros que quedaban de paso. Luego, el hotel americano atendido por la familia Landry, hoy su edificio ausente en la demografía urbana. Dice la historiadora local Alicia Lorcade en su libro Chascomús entre dos siglos, que aunque Chascomús fue decretada ciudad el 14 de julio de 1873, seguía siendo un caserío en torno a la Plaza Mayor. Entonces seguía siendo para ella una ciudad colonial. La sociedad chascomunense fue ante todo una sociedad tradicional, de estructuras rígidas que se manejaba por normas consideradas de buen tono. Poco amiga de los cambios sociales, cada grupo tiene su lugar establecido y cumple su rol. Los estancieros, los profesionales, abogados y médicos, los extranjeros que monopolizaban la actividad comercial y artesanal, grupo numeroso y activo. Pero la revolución del Camino de Hierro no solo impulsó la economía y el transporte de ganado y semillas en grandes cantidades. El transporte de pasajeros fue y continúa siendo fundamental para nuestra ciudad. Ir a capital en carreta tardando día y medio a pasar a 4 horas de duración el viaje implicó grandes cambios en la vida cotidiana de los chascomunenses. Y en este transporte llegó el aclamado fotógrafo Cristiano Jr., con el afán de tomar una porción de la realidad y mostrarla al mundo conocido. Inmortalizó nuestra estación en 1875 y dejó testimonio de nuestra realidad en esta época. Pero su figura tiene muchos más matices de importancia para seguir desarrollando. De origen portugués, Cristiano nace en las Islas Azores en 1832. Se sabe que emigró al Brasil en 1855 y que de allí lo hizo a Buenos Aires en 1867. Se ignora dónde aprendió el oficio fotográfico. En 1863, ya instalado como fotógrafo en Brasil, Río de Janeiro, realizó una serie de retratos de esclavos tomados en estudio y en exterior que editó en formato carte de visite. También realizó una pequeña cantidad de fotografías de enfermos de elefantiasis, casi seguro por encargue. El género de los retratos de negros esclavos era tanto para Cristiano como para otros fotógrafos parte del género popular y exótico para la mirada europea. Las poses de los negros en el estudio Carioca de Junior eran similares a las del pescador, el naranjero y los vendedores de diario, que retrató pocos años después en su estudio porteño. Cristiano fue un pionero en cuanto a la representación fotográfica como estudio antropológico y científico de determinadas etnias y enfermedades. Las fotografías que estamos observando pertenecen al Museo Histórico Nacional en Río de Janeiro y forman parte de su acervo, todas aproximadamente tomadas en el año 1864, en su estadía allí. También podemos ver fotografías del libro Un país en transición de Luis Príamo y Abel Alexander. Tomar una fotografía en estas épocas no era tan sencillo como hoy en día, que con un clic ya estamos tomando cientos de fotos que quedan en forma digital y rara vez imprimimos. En 1870 tomar una fotografía era una proeza que implicaba llevar asistentes, un laboratorio ambulante, sobre todo en las fotografías al exterior y en lugares lejanos,
que tomaba este maravilloso fotógrafo Cristiano Jr. En el interior del carromato y como todos los profesionales de la época, debía preparar los negativos de vidrio de manera artesanal, instantes antes de la toma. Cristiano instaló su estudio en Buenos Aires en 1867 en la calle Florida al 159. Allí realizó algunos retratos y años después vendió su estudio a Whitcomb y Macquer en 1978. Era un momento exitoso de su carrera. Había ganado premios. Estaba en su constante apogeo. El primer álbum que creó Cristiano se llamó Álbum de Vistas y Costumbres de la República Argentina, con 12 tomas de Buenos Aires y descripciones históricas en inglés, francés, español y alemán. Entre las tomas fotográficas podemos ver estaciones del ferrocarril en Constitución, puentes, vistas panorámicas de Buenos Aires, el Colegio San José, el Teatro Ópera, la Iglesia de la Inmaculada Concepción en el barrio de Belgrano, la Iglesia Santa Felicitas, los Portones de Palermo, el Colegio Militar fundado por Sarmiento en Palermo, la Penitenciaría Nacional, el Cuartel de Artillería de Retiro, el Dique de San Fernando, las instalaciones de servicio de agua potable y las estaciones de Chas y Chascomús. Todas las fotografías fueron tomadas entre los años 1874 a 1878. La encuadernación de fantasía y tapas con alegorías en bajo relieve fue el primero con estas características en ser publicado en el país, con particularidades como descripciones a modo de fotoreportaje moderno y comentarios sobre cada tema, como por ejemplo esta imagen perteneciente al álbum donde describe el naranjero. El naranjero de la ciudad de Buenos Aires es un hijo del progreso. Tipo sin precedentes, ha surgido y tomado formas acabadas en medio del movimiento regenerador que en la República Argentina sucede a las viejas costumbres de la colonia. El oficio es ambulante, requiere vigor de pulmones para sostener el peso de 2 grandes canastas y buenas piernas para recorrer sendas cuadras gritando «¡Arranca, paraguaya!». Con esta industria humilde, ejercida por inmigrantes italianos de la clase proletaria, se han levantado fortunas respetables debidas, más que a un lucro inmoderado, a la constante diligencia y hábitos económicos del naranjero. Cuando se ha cansado de esta vida y la cosecha de patacones lo permite, deja las canastas y el gremio ambulante para abrir puesto en un mercado de abasto donde su nueva categoría le permite una existencia más sedentaria. Así describía Cristiano las fotografías que tomaba dentro de su álbum de Vistas y Costumbres de la República Argentina. Entre los oficios que retrató tenemos, además del naranjero, los vendedores de diarios, el vendedor de aves y pescado, todas fotografías tomadas en estudio. Y otras tomadas en exterior, como la del panadero, el aguatero. Escenas típicas costumbristas en sí mismas, escenas de familia, mostrando la vida social, como la sede de Buenos Aires de Rowing Club, las lavanderas, la pulpería, los barcos movidos a la sirga y, en la ciudad, la fábrica de guantes, el interior de una fábrica de ladrillos y un aserradero. Cristiano decide vender su estudio para salir de viaje alrededor del país, para realizar las tomas necesarias para su segundo álbum, donde se proponía dedicarse a cada provincia. Pensaba en contratar un fotógrafo para que hiciera ese trabajo, pero, dice en una de sus citas, he venido a convencerme de que, por mejor que fuera la elección de esa persona, sería imposible que ella pudiera comprender mis ideas artísticas. Así, en 1879, emprende su viaje artístico, como así lo llamó en los avisos publicitarios de la época. Para entender las fotografías de esta época debemos comprender que ninguna será con sus protagonistas en forma espontánea. La toma estaba totalmente comandada y compuesta por el fotógrafo. El ángulo, el lugar de la toma, la posición de los personajes, todo estaba calculado y pensado. En la mayoría, montaba un estudio de retratos con ayuda de fotógrafos locales. Un par de meses antes de arribar a cada lugar publicaba avisos en los diarios. Empezó por Rosario, luego Córdoba, de las que no hay fotografías, y también se sabe que trabajó en Río Cuarto.
Ya en Mendoza podemos ver tomas como las ruinas de la vieja ciudad de Mendoza e imágenes de Mendoza moderna, la vista de la Alameda de Álamos Carolina, la vista de la Plaza Independencia, de la Quinta Agronómica, de la bodega de Mesen, así como una toma de la Campe para el estudio de la prolongación del ferrocarril andino, la garganta del río de Mendoza y el Paramillo de las Cuevas, tomas donde la naturaleza cobra su importancia. En San Juan dedica varias tomas, entre las que se encuentran las compuertas de las acequias, el seminario, una tropa de carros en la calle Tucumán esquina Buenos Aires, el arroyo de Sonda, el dique, la plaza de Pringles y, como siempre, la presentación de algún oficio, en este caso 2 mujeres ejecutando un telar y también vendedores de escobas y un leñador. En San Luis, las pesquineras en el arroyo, el puente del río Quinto del ferrocarril andino, la salida de agua en el dique de las Sierras de San Luis. En Catamarca, el seminario, el Paseo General Navarro, siguiendo por la Plaza Independencia de Tucumán, una vista general del Hospital Mixto, el Ingenio de Perseverancia y los ranchos en Lules, la gloriosa Catedral de San Francisco en Salta, los baños termominerales de Rosario de la Frontera y otro campamento del Ferrocarril del Sur, también representando un molino ítalo-argentino en Cerrillos. Y desde Jujuy, donde llegó en 1883, nos deja panorámicas y paisajes inmensos, la laguna del Desaguadero, un paisaje de los Alisios y una vista general de la ciudad. Luego de este maravilloso viaje por el norte de nuestro país, realizado en 1879 a 1884, vamos a tomarnos un momento para observar más detenidamente la emblemática fotografía que representa nuestra querida vieja estación. Y es con palabras de Abel Alexander que vamos a describir nuestra fotografía. Ya tenemos entonces a nuestro fotógrafo parado a cierta altura frente al edificio ferroviario, que ha decidido abarcar en casi su totalidad la gran cámara de madera de amplio fuelle y objetivo montado en bronce se encuentra instalada sobre el fuerte trípode de madera y apunta directamente al edificio de arquitectura inglesa. Para esta ocasión el portugués ha convocado, cual director teatral, a una pequeña multitud de 23 personas con precisas instrucciones de colocarse a distintas distancias. Finalmente, ha llegado el gran momento, y a su voz tonante de no moverse, destapa con una mano el objetivo y con la otra cuenta empíricamente los largos segundos de exposición con su reloj de bolsillo. Todos los actores, incluyendo la única dama, miran directamente hacia la mágica cámara, y la operación concluye con total éxito, si no tomamos en cuenta las sombras fantasmales de 2 caballos atados a un carruaje de paseo. Abel Alexander escribe estas palabras para la inauguración de nuestro banner del Museo Ferroviario. Y también nos cuenta: la decisión de ubicar esta cantidad de personas a cierta distancia unas de otras no es capricho del artista. Estamos convencidos que la escena se registró con 2 cámaras muy diferentes entre ellas. La primera ya señalamos que operaba con negativos al colodión húmedo en la medida de 25 por 29 centímetros. Actualmente está en el Archivo General de la Nación. Y una segunda cámara revolucionaria, la cámara estereoscópica, más pequeña, provista de 2 objetivos y cuyas imágenes dobles insertas en visores especiales permitían una visión tridimensional que causaba pasmo hacia la época por su enorme realismo. Esta única fotografía es de una calidad muy superior a la de todos sus colegas y en consecuencia lo definimos como el mejor profesional que documentó nuestra localidad durante el siglo XIX. De hecho, esta imagen se ha convertido en icónica y definitivamente en la más famosa sobre el pasado de Chascomús. Y para finalizar, queremos despedirnos con una frase de Cristiano Jr. que escribió en su álbum: hasta hoy han habido pocos los artistas de la ilustración en ilustraciones presentando únicamente escenas del campo, donde solo se transparenta la vida rústica, prescindiendo de aquellos signos inequívocos del progreso, que elevan las cúpulas arrogantes en el centro de las ciudades. La República Argentina monumental y artística no es conocida.
Cristiano Jr., Buenos Aires, 1 de enero de 1876.